semana en PCL Radio. Es momento de cambiar el paradigma en Canarias de Reojo, en esta sección de comunicación psicoafectiva. Háblame de ti, que hoy habla de Sara Granados, a quien ya tenemos en otro lado, en el videollamada, pero antes hacemos la entradilla. Háblame de ti, comunicación psicoafectiva, con Marta Talavera. Me encantará poder ver la cara de Sara, nuestra invitada de hoy. Bienvenida al saloncito, Sara, ¿cómo estás? Hola Marta, buenos días. Pues mira, bien, dentro de esta realidad, muy bien, la verdad. Muy bien y muy agradecida por tu invitación, porque me hace mucha ilusión y me apetece poder compartir pues cosas desde un punto de vista como yo lo vivo, ¿no? Así que muchas gracias. Nada, a ti por la compañía y por el ratito que vamos a tener en este enfoque, porque dentro de este espacio, Sara, el cambio de paradigma tiene mucha presencia, pero es que además está ligado a un proyecto profesional y personal tuyo, que son esos Happy Project, que en cierta manera también es esa función de impulsar el cambio. Sí, la verdad que Happy Project surge a raíz de una necesidad de trasladar esa utópica felicidad a los puestos de trabajo, ¿no? Yo llevo más de 15 años como consultora de recursos humanos y siempre, por mucho que nos esforcemos, la transformación real va desde ahí, ¿no? Somos los que tenemos que impulsar ese cambio, ¿no? Esas nuevas relaciones. Y la verdad que Happy Project surge pues como una consultoría, ¿no? Que lo que pretende es diseñar una experiencia del empleado, que está muy de moda hablar de ella, pero porque es un viaje, ¿no? Un empleado inicia un viaje desde el momento que es candidato, por toda la experiencia, ¿no? Ese mapa, ese viaje, y centrarnos en eso, que es bastante innovador, es nuevo. Y me apetecía muchísimo con mi experiencia pues poder diseñar esos entornos felices donde los empleados pues sientan que al final la mayor parte de su tiempo todos la dedicamos al trabajo, pues qué menos que sume, ¿no? Ese trabajo. Pues esto precisamente, tu bagaje como técnico y como formador, pues es lo que hace que hoy seas nuestra invitada en este espacio de comunicación psicoafectiva. Pero antes, mientras planteabas este ratito contigo, Sara, es curioso, ¿no? Porque cuando hablamos del cambio parece que a veces pues no lo identificamos como momentos felices, sino a veces nos resistimos y preferimos ese estatismo o la comodidad de lo seguro, de lo cierto. Y en cierta manera cuando tú enfocas Happy Project con ese concepto de impulsar el cambio, en realidad también de lo que se trata es de ese cambiar el enfoque, el cómo estamos acostumbrados a percibir y a vivir determinadas circunstancias. Sí, la verdad que lo más innovador y lo que más cuesta entender es lo que has dicho tú, Marta, que siempre asociamos también el cambio a una parte negativa, ¿no? A esa parte incómoda incluso, ¿no? Que nos puede incomodar porque nos reta, salir de la zona de confort. Y es molesto porque la incertidumbre, aunque es ese lugar mágico donde están todas las posibilidades, es molesta porque los seres humanos tenemos esa necesidad de control que es muy, muy sana y nos mantiene vivos, porque si no controláramos nada no podríamos vivir, pero también tenemos que dejar una parte que sea un poco del libre albedrío, ¿no? De donde pasan las cosas maravillosas. Yo siempre digo que es en esa zona de incertidumbre, ¿no? Y un poco Happy Project quiere crear más espacios donde no se controle todo, Marta, donde la parte humana realmente tenga cabida real, donde la comunicación con un orden, porque sobre todo en empresas grandes hace falta esos espacios, pero con un orden, pero sí se creen y sí se deje ese lugar un poco libre, ¿no? Esa incertidumbre mágica. Has nombrado esa libertad y este es el eje central en cierta manera del tema que yo te planteaba para hoy, que es un poco la introducción del teletrabajo hace algo más de un año por las circunstancias
que todos conocemos. Bueno, pues digamos que en ese proceso primero vivimos esa incertidumbre de funcionará, no funcionará, esto no me apetece porque yo estoy acostumbrado a ir a la oficina, a saber cómo lo gestiono, a que ahora, pues durante el proceso le empezamos a ver sus ventajas, ¿no? El poder atender a lo mejor otras parcelas de nuestras vidas, pero también es cierto, Sara, que esto que planteabas tú de tener ese control, de que haya unas normas, de que esté regulado, se está haciendo presente porque estamos pudiendo también ver otros efectos adversos. Sí, mira, el teletrabajo vino de una forma apresurada, como apresurada se nos hizo la vida, de repente todo se volvió urgente, entonces se hizo bastante bien, vamos a ser positivos, ¿no? Se hizo bastante bien porque al menos se implantó, que era una necesidad. No fueron las formas, no fue la manera, no fue el contexto ideal, pero se implantó y eso obligó a que todo ahora tiene que avanzar, no podemos ir hacia atrás. Entonces es donde surge toda esa parte de la que tú hablas. Ahora hay una necesidad real de regularlo porque al haberlo hecho tan mal bien, porque al menos se hizo, tenemos esa necesidad de seguir contando con él. Lo que no podemos es ir hacia atrás porque ya hemos vivido los beneficios del teletrabajo. Por una parte, Sara, perdona que te interrumpa, sí. Lo que estamos viviendo es lo que hablábamos al principio, que aunque esos cambios aparentemente pues nos resistamos, existe esa capacidad humana y de las personas a adaptarnos rápidamente a las circunstancias, a entender que aunque no es la forma que nos habría gustado o el proceso que hubiéramos preferido, pero cuando se hace necesario, pues lo aplicamos y por el bien de todos, pero que ahora que ya no nos encontramos en esa premura, afortunadamente, encontramos en otra etapa, pero que seguimos precisando de seguir manteniendo por esos sistemas mixtos, por lo menos de semipresencialidad y teletrabajo, pues tratar de con un poco más de calma tratar de cubrir pues aquellos aspectos del teletrabajo que pueden estarnos afectando psicoafectivamente hablando. Sí, el modelo que ahora mismo se está intentando implantar es el modelo híbrido, del que tanto se habla, que es un poco el conservar, ¿no?, las dos formas, tanto la presencialidad como el teletrabajo, incluso el mismo teletrabajador, pues tener la opción, ¿no?, y la posibilidad de asistir unos días a la oficina. ¿Qué pasa, Marta? Que el teletrabajo en algunos trabajadores, porque no somos todos iguales, va genial en aquellas personas independientes, con capacidad de decisión, incluso en mandos intermedios, pero hay un tipo de trabajador que depende mucho de los demás, ya no solo afectivamente y socialmente, sino que para su día a día se ve entorpecido su puesto de trabajo por la no cercanía, ¿no? Y ahí es donde igual empieza a estar más el problema, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que ir más allá. Yo creo, Marta, que hay que ir más allá del modelo híbrido y hay que hacer lo que ya empiezan a hacer muchas empresas en Europa, que es el modelo libre. O sea, ya no hablamos de horario flexible, ya no hablamos de horario estipulado, ahora llevamos más allá, ya hablamos de un horario libre. Y ese horario libre lo ha podido plantear y traer y hacer posible el teletrabajo. Hablamos de un horario donde cada trabajador, por sus funciones, por su interacción con los demás, por todo lo que caracterice su puesto de trabajo, pueda elegir libremente, pactado con la empresa y con el bienestar siempre de la organización, pueda elegir su horario. Pues a veces es teletrabajo, a veces estoy 8 horas en la oficina y a veces no aparezco en una semana, pero porque así puede ser, ¿no? Y es el modelo que están intentando implantar ahora casi todas las empresas más, digamos, más avanzadas, ¿no? Y que intentan revolucionar más los recursos humanos.
Y yo me quedo personalmente con ese modelo, Marta. Estamos viendo, y lo estás planteando desde un posible beneficio de la organización, pero también aparejado con eso vemos cómo nuestra calidad de vida se puede ver también potenciada por poderlo adaptar a nuestros ritmos de vida, pues bien si tenemos hijos o si de repente las circunstancias personales cambian, pues que no tuviéramos que pedir ni esos permisos ni hacer a veces esos tetris que todos conocemos para tratar de conciliar nuestras vidas personales con las profesionales y que terminan muchas veces, Sara, derivando en situaciones de salud con estrés, depresiones o otras patologías. Sí, la palabra incluso ahora que la nombras, he leído un artículo reciente, intento estar siempre al día en estos temas porque me apasionan, y la palabra conciliar se va a intentar que desaparezca y se va a llamar integrar, porque no es posible que en nuestra vida, por ser mamá, yo en mi caso que soy mamá, y me he visto en la tesitura de tener que elegir si ser una gran profesional o una gran mamá, y lo que te ofrecen es conciliar cuando no te tienen que ofrecer nada, cuando la realidad es integrar. Yo soy mamá y soy profesional y soy una persona, all in, todo en uno, y me encantó el concepto, por eso te lo comento ahora que venía. La palabra integrar, en vez de conciliar, también va a revolucionar mucho todo esto de lo que estamos hablando. Te agradezco el término, Sara, porque en cierta manera parte del mensaje que se aborda aquí cada 15 días es precisamente ese poder de las palabras, cómo la comunicación tiene un impacto importante en nuestras vidas personales y profesionales, y cómo detrás de cada concepto en realidad hay un submundo, y qué distinto es plantearlo desde esa conciliación o desde esa integración. Y en cierta manera, cuando yo hablo de comunicación psicoafectiva, también de lo que intento es hacer ver que los dos mundos están ahí, que no son dos aspectos independientes, que sí, pero que son vinculantes y que tenemos que estar viéndolo de una forma más holística en general. Sí, totalmente. Yo cuando la escuché, en este caso, vamos, se me erizaron hasta, se me puso el vello de punta porque dije, wow, lo que dices tú, qué poder una palabra, el cambiar una palabra por otra, ¿no? Es verdad que como mamá la palabra conciliar nunca me ha llenado, y como consultora de recursos humanos, como profesional, siempre ¿no? ves como el poder de una de las partes. Una de las partes era la que tiene el poder de sí o no, de poner las normas, y con la palabra integrar ahí surge la amabilidad, ¿no? Del concepto. El concepto se vuelve amable, ya no es impositivo. Y creemos en la responsabilidad personal, que también es súper importante en el tema del teletrabajo, volviendo un poco. La responsabilidad personal, Marta, es lo que más se está haciendo hincapié por ese revuelo generado, ¿no? Ese mundo que se creó en torno al teletrabajo, esa imagen del trabajador sin hacer nada o el trabajador haciendo mucho, o no, ese equilibrio que quien lo marca es el trabajador con su responsabilidad personal, que igual es la eterna olvidada. Mucho se ha hablado, Sara, de si estas circunstancias nos ha hecho mejores, nos ha hecho realmente cambiar de paradigma, pero de lo que estamos hablando en esta circunstancia a través del teletrabajo, también estamos hablando de una cultura empresarial, de una cultura de cómo entendemos el trabajo, y debe ser desarrollado, que eso en ocasiones entiendo que es lo que yo suelo utilizar como que es lo que nos cortocircuita, porque no lo estamos queriendo adaptar a nuestras circunstancias y posibilidades actuales. Entiendo por un lado que seguimos necesitando de esa proximidad, de seguir teniendo el contacto, pero ¿por qué no aprovechar todo lo bueno y positivo que todo esto nos ha puesto de forma obligada un poco sobre la mesa? Pues el factor más determinante, Marta, desde mi punto de vista y por lo que he vivido, es la confianza del jefe, ¿no? Llamémoslo por su nombre, la figura del jefe, CEO, founder, o sea, como quieras llamarlo,
por regla general no estaba acostumbrado. Yo intento ser amable también con la visión de ellos, ¿no? A ellos también se les impuso ese control del que hablábamos, ¿no? Controlo todo, están todos aquí, todos metidos en mí, bajo mi visión, y de buenas a primeras, ¡pum!, tengo que confiar. Y cuando el ser humano tiene que confiar, se descoloca, ¿no? Porque siempre confiamos, por desgracia, para obtener algo, ¿no? Es un poco, si yo confío es para algo. Y cuando tienes que confiar porque sí, cuando la situación requiere una confianza ciega, cuando la situación requiere lo que requirió en su momento, descolocó mucho a los responsables de las empresas. Y después el feedback fue muy bueno, porque los trabajadores respondieron, las empresas no se hundieron mayoritariamente. Se habla mucho de cómo empresas han cerrado pero se debería hablar más de cómo han sido capaces de hacerlo la gran mayoría. Y wow, yo ahí me quito el sombrero. Y entonces tiene que haber ese cambio de mentalidad del que tú mencionaste antes, ese cambio incluso de cultura por parte del empresario, que para mí tiene el gran poder de confiar. Otro concepto que quizás está saliendo aquí es el tema de la empatía, ¿no? Es decir, entiendo que en cierta manera entendimos que teníamos que remar en una misma dirección, que esto era algo que nos había pillado desprevenidos a todos y que por el bienestar no solamente sanitario, sino económico del país, de nuestras propias circunstancias personales, pues había que arremangarse, y quizás ahí también es donde han salido otros valores, además de la confianza, como de la lealtad, el compromiso, la profesionalidad, que era digamos que era algo que se presuponía, pero que ha terminado estando más que evidenciado. Sí, mira, Marta, volviendo un poco a The Happy Project, la base de The Happy Project es crear ese propósito. Las empresas más que nunca, con esta nueva realidad, se están dando cuenta de que su propósito debe ser más firme que nunca, porque los empleados más que nunca necesitan pertenecer para ser. Los empleados más que nunca necesitan sentirse que forman parte de algo más grande que sus funciones diarias. Y ahí es donde está la diferencia de los que están sabiendo salir a flote muchísimo mejor y los que no. La cultura organizacional empieza a cobrar, un valor que siempre tuvo que tenerlo, pero ahora es cuando empieza a machacarse, ¿no? Necesitamos cultura. ¿Y por qué se está necesitando tanto? Pues por lo que te comentaba, por la necesidad de que el trabajador, entre más siente que pertenece, más es, ¿no? Más siente. Y entonces viene todo lo que estás comentando, un cambio totalmente, ¿no? Total de paradigma, de situación, de valores. Hay que confiar, hay que ser más compasivos, tenemos que cambiar la forma de comunicarnos, de relacionarnos, y estamos en el aire, un poquito de todo. Estamos hablando en cierta manera, Sara, de empresas más humanas, a pesar de que la tecnología sea el canal principal de comunicación. Por supuesto, Marta, estamos hablando de que ahora se empiezan a crear software para que los trabajadores que trabajan en remoto sigan pudiendo tener esa experiencia del trabajador, esa famosa employee experience de la que tanto se habla, en remoto, para que no se nos escape ni una. Estamos hablando de empresas que tienen con el famoso people first, la persona en el centro. Estamos hablando de que las empresas más tecnológicas han tenido que dejar un poco a un lado su producción y todo lo que ha sido tradicional, que han tenido que, las famosas metodologías ágiles, ¿no? Todos estos términos nuevos no dejan de ser términos humanos. Entonces, lo que claro, hace falta estructurarlos, hace falta ponerles nombres y hace falta saberlos aplicar. Pero sí, la respuesta es que sí, estamos yendo hacia una revolución. En su época fue industrial, ahora nos toca una revolución humana. Una de las letras pequeñas que se le ha acusado ya en este último periodo al teletrabajo es su acción de aislar, ¿no? De mantener un poco en soledad, que en un momento dado pues era necesario porque era lo que se buscaba, que tratáramos de ir cortando
esos focos de infección, de propagación de la pandemia, pero que puede estar favoreciendo en este momento que esas jornadas de trabajo pues más largas, el que no todo el mundo esté en casa acompañado, pues que favorezca esa soledad y las consecuencias sociales y afectivas y psicológicas que eso pueda traer. Pero entiendo, Sara, que con la idea que planteabas hace unos minutos de dar un poco más libertad, esa podría ser precisamente la solución, el digamos, bueno, vamos a trabajar en este sistema que podría aislar, pero para dar tiempo a que tú luego repartas y socialices y organices tu vida con algo que te dé satisfacción y autorrealización. Claro, la clave está, Marta, como bien has dicho, en ese pequeño matiz, ¿no? Ese pequeño, ya dejar de llamar horarios flexibles, horarios híbridos, modelos, sino eso, un horario libre, donde el trabajador, como bien has planteado tú, pues si por lo que sea, o sea, se están dando ya contrataciones de trabajadores de Perú en empresas de Madrid. ¿Por qué? Porque el teletrabajo nos ha abierto a un mundo de donde ya no hay barreras a la profesionalidad, donde yo si veo un puesto de recursos humanos que me interese en Argentina, pues allá que voy. No, ¿por qué? Porque en esa libertad yo como persona humana con mis necesidades afectivas y sociales, que no solo el espacio familiar, como se puede entender, me satisface. Yo necesito hablar con mis similares, con compañeros de mi jerga, de mi día a día, pues donde yo sabré buscarme esa forma, foros, grupos, comunidades, ¿no?, que están surgiendo, donde yo puedo como profesional sentir que no existe ese vacío que previamente existió por desconocimiento. Se hace mucho hincapié, a mí me sorprendió al principio en las empresas que trabajan en remoto, a ti que eres especialista en comunicación y profesional, se hace mucho hincapié en escribir en lugar de hablar tanto. A mí me sorprendió cuando lo leí, ¿no?, y lo interioricé y dije, wow, ¿por qué? ¿Por qué escribir si parece más impersonal? Y es por la gestión del tiempo al final, ¿no? Porque estás más tiempo conectado con un chat, con chat directos de empresa, que con una conversación, porque por lo visto las conversaciones por Zoom, las reuniones desgastan enérgicamente demasiado. En cambio, un chat abierto donde yo voy dando feedback a un compañero, donde yo voy gastando una broma, donde voy tal, donde, oye, disfruta, ¿sabes? Esas pequeñas conversaciones son las que, por lo visto, están sumando al día a día del trabajador. Sí, en el fondo imagino, Sara, que lo que hablamos en el fondo es de optimizar el recurso, y todos sabemos que en las reuniones, bien cuando hay desplazamientos o ahora que no los hay, pues hay en ocasiones pues terminamos hablando de muchos rellenos o se pierden efectividad, cuando a lo mejor algo podríamos haberlo resuelto en 20 minutos y cada uno haber terminado de hacer lo que considerara después. Entonces, bueno, aquí nosotras muchas veces sí hemos puesto de manifiesto la escritura también como sistema de comunicación para dar mensajes claros, directos y ser conscientes exactamente de qué mensaje es el que le quiero transmitir al otro, tratando de evitar ciertas formas o estructuras que puedan generar malos entendidos o malas interpretaciones por parte de quien recibe ese mensaje. Sí, a mí, te repito, me sorprendió muchísimo porque siempre crees más en el poder de las palabras, de la persona, de verte incluso a través de una cámara, ¿sabes? El lenguaje verbal me aporta, me suma, pero no, el poder de las palabras escritas y el economizar y el saber gestionar esos recursos para agilizar y para ser más eficientes, que al final es de lo que quieren todos, eficiencia, sí, lo están contemplando y te digo, creando unos software chulísimos, Marta, de humanos para que las personas se relacionen todavía mejor. Me quedo con este último concepto de humanos para ya enfocar esta recta final también con un tema
que está directamente relacionado también con la comunicación psicoafectiva y contigo, que es esta iniciativa que te integra a ti y a tu familia también en un proyecto de acogida en una situación que aquí en Canarias pues está de actualidad, por desgracia, que es la llegada de migrantes y en este caso pues la acogida de menores. Sí, no, en este caso es un chico de Mali, es mayor de edad. Él es mayor de edad. Y Marta, se nos dio la oportunidad de ayudar, así lo resumo yo. Muchas veces queremos ayudar, pero no sabes cómo. Siempre ves en las noticias, pues, patera de migrantes que llega, durmiendo en la calle, ¿no? Muchos titulares, ¿no? Te pueden ir lanzando. Y nos surgió la oportunidad, pues, por otra familia que ya colaboraba y hay una red, o sea, está la cara amable y necesaria de las ONG, pero luego hay una red que hemos descubierto recientemente, que es la otra cara del lado humanitario que ayuda a las personas en tránsito. No son ONG, son personas como yo, como tú, que aportando en lo que puedas, pues sacándolos a dar un paseo, dejándolos estar en tu casa, jugando con mi niña, enseñándoles a leer en español. Igual es el lado más afectivo el que le falta, porque las ONG, la mayoría de ellos, tienen ese espacio para dormir y para comer un plato de comida caliente al día. Cubren unas necesidades, pero quedan insatisfechas por disponibilidad o por capacidad, otras que son necesarias en una circunstancia como la que planteas. Sí, y los más privilegiados, después están otros que no consiguen esas plazas en centros, que también esta red de familias, pues también los acogen en sus casas durmiendo. En nuestro caso colaboramos con un chico ahora mismo, pero estamos abiertos a colaborar con más ahora que ya tenemos la oportunidad de ayudar. Colaboramos con más para lo que necesiten. Un poco detectamos, pues oye, ellos pueden estar hasta 2 años en situación ilegal hasta que salgan sus papeles, pues hasta llevártelos a tomar un café, un bocadillo, un paseo por el parque, conocer la isla, cualquier cosa que a ellos les dé otra visión, ¿no? Y les haga más amable su tránsito. Al final son personas en tránsito, buscándose como todos. Aquí en realidad estamos resumiendo 2 aspectos que hemos ido desarrollando a lo largo de esta intervención y por un lado es esa necesidad de socializar, ¿no? Es decir, de compartir con otros, de sentirnos útiles también aportando a otros. Y luego también, Sara, entiendo que esa posibilidad de ser dueño de tu tiempo, de gestionar tu trabajo, de tener esa opción del teletrabajo, posibilita o hace más fácil la integración de propuestas como estas, que a lo mejor en otros sistemas, aunque quisieras, pues si tienes que estar de 1 hora a 1 hora y en un sitio y luego tener otro tipo de obligaciones, pues lo haría el encaje un poco más complicado. Sí, totalmente. Tú te planteas poder participar de la vida, al final, Marta, es participar de la vida si tienes tiempo, porque yo tengo un bebé de 2 años, tengo, ¿sabes?, mis padres, familia, y al final tengo tiempo. Yo es lo que más valoro ahora mismo, o sea, mi tiempo, que al final yo creo que la pandemia vino para demostrarnos la importancia del tiempo y de dejar que las cosas pasen. Para mí, ¿no? Es mi gran aprendizaje, la paciencia. Nos la impusieron, si no la teníamos, ahí está, tenías que entenderla sí o sí. Y luego el tiempo, que cambió, la gestión del tiempo no existe como tal, ¿sabes? Ya existe la gestión de la incertidumbre, como digo yo. Y es un gran aprendizaje. Tiempo de calidad, salud y bienestar emocional, físico y en toda su extensión es lo que deberíamos aspirar y debe ser nuestro principio. Muchas gracias, Sara, por aportarnos tu visión y tu experiencia también en este caso con este chico, en este rinconcito en PCL Radio sobre comunicación psicoafectiva.
Gracias, Marta, un placer. Buen día, Muchísimas hasta la gracias. próxima. Chao, hasta luego, chao. Pues bueno, esto ya va significando que el programa de hoy llega a su fin. Muchas gracias por acompañarnos en PCL Radio. Yo me despido dándole también las gracias a Adriel por la realización técnica de hoy. Que tengan un buen día. Chao.